Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, a esta nueva sección llamada Escrituras y Reflexiones. En el programa de hoy veremos el versículo que se encuentra en el libro de Jacob, capítulo 7, versículo 23. Pero antes es necesario poder hablar del contexto de este versículo. Aquí entra en escena un hombre llamado Sherem. Era un hombre instruido, un hombre versado, un hombre que tenía el conocimiento perfecto de la lengua del pueblo y ocupaba este conocimiento para engañar a las personas, decirles de que en realidad no iba a venir ningún Jesucristo, que Jesucristo no era la parte principal de todo esto y era verdaderamente un anticristo, una persona que hablaba en contra de Cristo y buscaba enfrentarse con Jacob, el hermano de Nefi. Hasta que finalmente pudo hacerlo. Trató de convencerlo, trató de confundirlo y enredarlo, pero esto no fue posible. Jacob fue muy firme y muy hábil en cuanto a la forma en que le respondió. Le ayudó a entender que si de verdad conocía las escrituras, si de verdad había leído las planchas de bronce, su contenido, entonces entenderá de que todos los profetas, desde el principio hasta el fin, todos hablan de Jesucristo. Este hombre finalmente estuvo, me imagino, tan molesto que empezó a demandarle una señal. Y la respuesta de esto fue que este hombre quedó completamente inconsciente y fue alimentado por muchos días. Cuando despertó y se dio cuenta que no tenía mucho tiempo más de vida, llamó a la gente y admitió que lo que hizo estaba mal y que él mismo había sido engañado por el diablo. Y así impartió doctrinas que no eran correctas, que no eran verdaderas, confundiendo a muchas personas. Pero Jacob fue firme y gracias a esa firmeza de Jacob y a ese gran conocimiento que tenía y ese gran testimonio que tenía, logró no solo no confundirse, sino acabó con estas doctrinas falsas que estaba rondando y confundiendo a muchas personas. Finalmente, al confesar esto, este hombre murió y muchas de las personas quedaron tan impresionadas que también perdieron el conocimiento. Y viene el versículo 23. Y sucedió que la paz y el amor de Dios nuevamente se restablecieron entre el pueblo y escudriñaron las escrituras y no hicieron más caso de las palabras de este hombre inicuo. En el día de hoy puede que Sherem ya no es más que un recuerdo y un personaje que leemos dentro de las escrituras. Pero sí hay muchas personas alrededor que tratan de confundirnos, de hacernos dudar. Satanás trabaja fuertemente y se mete en falsas doctrinas que confunden a muchos hombres y esos hombres tratan de confundirnos a nosotros. Lo vemos en la televisión, lo vemos alrededor de donde nos encontramos, nuestro trabajo, nuestros estudios. Siempre nos están tratando de confundir. Pero la pregunta es, ¿cómo podemos enfrentar estas falsas doctrinas? El Ezra Taft Benson habla de 3 preguntas que podemos hacernos que nos ayudarán a tener esa protección contra esas falsas doctrinas. El presidente Ezra Taft Benson decía: 1. ¿Qué dicen los libros canónicos al respecto? El libro de Mormón, dijo Brigham Young, estaba escrito en las tablas de su corazón y no hay duda de que lo ayudó a no ser engañado. 2. La segunda guía es: ¿qué dicen los presidentes de la iglesia al respecto, en particular el presidente actual? 3. La tercera y última prueba es el Espíritu Santo, la prueba del Espíritu. Esta prueba solamente puede tener una eficacia plena si los canales de comunicación de uno con Dios están limpios y son virtuosos, sin el estorbo del pecado. Dijo Brigham Young: pueden saber si se dejan llevar por el bien o el mal, porque cada principio que Dios ha revelado lleva el convencimiento de su propia verdad a la mente humana. Cuán lamentable sería que nos llevase un solo hombre a la destrucción total. Aún Jesucristo mismo, cuando estuvo en el desierto y Satanás le tentaba, él siempre le respondía con un escrito está, demostrando un conocimiento pleno de las escrituras. Una de las cosas que tenemos para defendernos de las falsas doctrinas y el de ser engañado es estudiar las escrituras. A medida que estudiamos las escrituras, lo que allí se encuentra, esa es la doctrina de Cristo, ese es el Evangelio, y en el libro de Mormón se encuentra la plenitud del Evangelio, por lo cual debemos estudiarlo, debemos conocerlo. Si lo conocemos, no nos van a confundir al respecto. La segunda cosa que nos decía el presidente de Ezra Taft Benson es que tenemos que estar atentos no solamente a las escrituras muy antiguas, sino a nuestro presidente de la iglesia actual en particular.
Tenemos conferencias generales en forma regular y debemos aprovecharlas para poder verlas, para poder escucharlas, para poder estar atentos a la palabra del Señor para nosotros ahora en nuestros tiempos. Si nosotros estamos atentos a la palabra de Dios ahora, sabemos lo que Jesucristo quiere para nosotros ahora y evitaremos que ahora nos estén engañando con doctrinas que no corresponden, ocupando filosofías, racionalidades incompletas, absurdas. Entonces tendremos la idea bien clara, porque el presidente nos dijo esto, y esto es así, porque el Señor mismo se lo reveló. Y por último, nosotros por medio del Espíritu Santo lo tendremos con una claridad absoluta. El Espíritu Santo nos confirmará la verdad y nos dirá de inmediato que esto que estamos escuchando no está bien, no es correcto. Pero para poder entenderlo, tenemos que estar en armonía con el Espíritu Santo. Y para eso tenemos que tener una vida digna, una vida que nos permita escuchar ese Espíritu Santo. Si espiritualmente nos tapamos nuestros oídos, no vamos a escucharlo. Si no cumplimos con los mandamientos del Señor, si no hemos tomado la decisión de seguir el camino correcto, entonces no vamos a escuchar al Espíritu, por más que el Espíritu nos hable. Y entonces vamos a estar expuestos a ser engañados. Pero si tenemos el Espíritu del Señor, si hemos estudiado las Escrituras, si estamos atentos a las palabras del profeta de la actualidad, entonces no tenemos nada que temer. Tenemos todo para protegernos y no vamos a ser engañados. Lamentablemente muchos son engañados durante todo el tiempo porque han descuidado una o varias de estas cosas y finalmente se confunden, se tapan los ojos, los oídos, dejan de ver, dejan de escuchar con el Espíritu del Señor y se pierden. Pero la decisión es nuestra, de tomar el libro, de leerlo, de ver la conferencia general, de poner nuestra vida en orden. Y si así lo hacemos, tendremos la protección de no ser engañados. Hermanos, la decisión es suya, protéjase, es necesario en estos tiempos turbulentos. Pero si así lo hacemos, entonces veremos todo con una claridad absoluta. Ese fue otro de Escrituras y Reflexiones. No se olvide, si no lo ha hecho todavía, de darle like y de suscribirse si todavía no lo ha hecho, para que todos aprendamos de este hermoso evangelio.